Muy buenas a todos. Han pasado ya unos cuantos días desde mi último vídeo, que era finalizar la serie de navegación estelar. Vamos a seguir con otros vídeos. El de hoy he querido hablar de las líneas temporales, que también se habla en la navegación estelar, pero lo he querido extraer de ahí y tratarlo como un elemento o un vídeo aparte, ¿vale? Eh, yo soy, o este canal es Ingeniería Estelar, yo soy Mariano Sanz, soy el exégeta cósmico, el que interpreta algunos comentarios o algunos vídeos que lanza Robert Igosia, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, me he puesto el nombre de exégeta porque en realidad hago una interpretación de algunas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver el contenido del vídeo. Antes de nada, aclaraciones y agradecimientos, ¿de acuerdo? Como siempre digo, este canal no tiene la intención de modificar el sentido contexto de los mensajes de nuestras amigas tarjetianas o osbarunianas. Sí que es cierto que algunas frases están escritas de tal manera que no se entienden muy bien y yo lo que hago es, digamos, ponerlas un poco al derecho, ¿de acuerdo? Pero nada más. Este canal ha sido para enriquecer, está creado para enriquecer el entendimiento de algunos conceptos, como decía antes, que desde mi punto de vista no están claros o son confusos, incluso modifico un poco el orden de las palabras para que se entienda mejor. Con esto no estoy modificando el sentido de los mensajes, ¿vale? Simplemente es a nivel sintáctico ponerlo un poco más entendible. La interpretación, análisis o exégesis cósmica, como digo aquí, de los conceptos son exclusivamente míos y pueden diferir de las interpretaciones de otras personas. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos de Gosia en varios de sus canales, o el de Robert también en varios de algunos de sus canales. Este canal apoya 100% el contenido del mensaje que comparten Gosia y Robert. Perdona un momentito, voy a tomarme un poquito de agua, pues... Bueno, por todo ello, quiero dar las gracias efusivas por la inmensa labor que están haciendo Robert y Gosia de transmitir todos los mensajes de nuestros amigos targetianos y esbarunianos. Y también quiero agradecer, evidentemente, la aportación de su sabiduría y sus conocimientos a Esbaru Derra, Aneka de Temer, Sofía Esbaru Yatsky, Tina Atena Esbaru y Mari Minerva Esbaru. Muchas gracias a vosotras por estar ahí y compartir vuestros conocimientos. Espero que sigáis durante mucho más tiempo y nos comportáis más conocimientos. Bueno, desde el punto de vista del concepto terrestre, vamos a ver lo que son las líneas temporales. ¿Vale? Hablaremos de los universos paralelos y líneas temporales relativas. Y luego una cosa que hemos visto con el tiempo, que es el efecto Mandela y otros, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las líneas temporales, desde la perspectiva humana o ciencia, pues la verdad es que no hay mucha información, puesto que realmente para la ciencia humana lo de viajes en el tiempo y líneas temporales pues es una cosa que no existe, solo quizás a nivel subatómico y aplicando las teorías de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas teorías de líneas temporales dadas por infinidad de investigadores, pero no dejan de ser teorías, no hay nada en concreto que las sustente. Hay también hipótesis que aparecen en la ciencia ficción, donde se habla de universos paralelos o líneas de tiempo relativas, ¿vale? Esto, en muchas películas estamos viendo esto de los universos paralelos, etcétera, etcétera. Incluso los viajes en el tiempo también apuntan a la posibilidad de hacer viajes a universos paralelos o líneas de tiempo relativas o paralelas también. A nivel científico, como os decía antes, pues yo no he visto nada oficial, salvo la remota posibilidad, como os dije antes, de viajar en el tiempo, que ya se mencionó en un vídeo anterior, en el vídeo V26 de viajes en el tiempo. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades y universos paralelos, como también decía antes.
Y cuando hablan de realidades o universos paralelos, quizás estén hablando de líneas de tiempo, ¿vale? Tenéis más información en la Wikipedia. Hay un punto que habla de la paradoja del viaje en el tiempo, ¿de acuerdo? También hicimos alguna mención en el vídeo de viajes en el tiempo, de este aspecto, ¿vale? Como algo práctico de la vivencia en diferentes líneas de tiempo, es lo que se ha llamado el efecto Mandela, ¿vale? Probablemente muchos de vosotros habéis escuchado este efecto Mandela y que según la Wikipedia este efecto fue bautizado con este nombre por la pseudocientífica Fiona Brown. Ve que pone pseudocientífica, ya la están denigrando aquí, la están degradando, seguramente mucho más científica que muchos de los que salen en la tele. Bueno, es el nombre con que se conoce popularmente el fenómeno de confabulación. Bueno, esto es una conspiranoia, esto es una confabulación, etcétera, etcétera. Compartida por varias personas. Recibe el nombre del Premio Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela, puesto que cuando se anunció su muerte en 2013, varias personas afirmaron recordar que Mandela había muerto en los años 80. Muchos dijeron que, bueno, pues muchos empezaron a hablar de que realmente lo que había habido era un cruce de líneas de tiempo o saltos entre líneas temporales, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, el efecto Mandela también se da en muchas otras cosas. Por ejemplo, se hablaba de que Mickey Mouse tenía un pantalón con unos tirantes, ¿de acuerdo? Pero en realidad nunca ha sido así, o por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Que Mickey Mouse solo tenía unos pantaloncitos, sin tirante ni nada. Vale, hay muchos más casos muy interesantes que de los que se ha hablado esto, que podrían darnos a entender de que ha habido un cruce entre líneas temporales o que gente ha saltado de una línea a otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando se canonizó a Teresa de Calcuta en el 2016, mucha gente recordaba que se había canonizado en 1990. Pues esto ya es brutal. Aunque mucha gente recuerda el nombre del logotipo de Monopoly portando un monóculo y no lo lleva. Bueno, yo como he jugado poco al Monopoly no sabría deciros. No son juegos que me gusten mucho los de mesa, precisamente. Bueno, también en España mucha gente recuerda haber seguido en directo el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, aunque solo se retransmitió por radio. O sea, mucha gente dice haberlo seguido por televisión cuando solo se retransmitió por radio. Sí que hubo, yo recuerdo que hubo cosas que salieron en la tele, en la puerta del Congreso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nada más. En la película Casablanca también se dice la famosa frase tócala otra vez, Sam. Yo esta la he repetido miles de veces, esta frase. Y dicen que esta frase ni sale en la película ni ninguna similar. O sea que es extraño, ¿no? Este falso recuerdo aparece en varias versiones idiomáticas del largometraje. Vale. Bueno, y luego ya una de las más famosas es en la Guerra de las Galaxias, el personaje de Darth Vader de la saga, recordamos diciéndole en esta imagen que aparece aquí a la derecha, muchos dicen que dijo Luke, yo soy tu padre, cuando desvela su identidad a Luke Skywalker. Una de las frases más célebres de la historia del cine, en realidad en la escena de la película Star Wars, ¿no? En el episodio 5, ¿vale? Parece ser que Darth Vader nunca dijo eso y que solo dijo no, yo soy tu padre, ¿vale? Pues bueno, yo juraría que decía Luke y yo me acuerdo perfectamente que decía Luke, pero bueno, probablemente esté equivocado. No he vuelto a ver la película, con lo cual no puedo confirmarlo. Bueno, eso es lo que hay a nivel, digamos, de ciencia oficial. Yo no he encontrado nada más, no se habla mucho de líneas temporales. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta las chicas taigetianas y esbarunanas al respecto de las líneas temporales. Veremos primero una definición, cómo podemos definirla, cómo son también las líneas temporales por acuerdo grupal, ¿de acuerdo? Si estas líneas temporales también siguen un patrón energético y si tiene que haber algo con las frecuencias dominantes. Cómo poder viajar a una línea temporal concreta, ¿de acuerdo? ¿Qué variante energética frecuencial de un lugar puede tener o estar influenciada la línea temporal? Es decir, dentro de un lugar
acordaros que teníamos digamos, variables. Una era el tiempo, otra era el espacio y otra era de dónde venía la nave, ¿no? Que quería viajar a un lugar. Todo esto daba como resultado una variante energética frecuencial de un lugar concreto, ¿vale? Las líneas temporales también aportan un cierto valor a esa variante energética frecuencial del lugar, ¿vale? Ahora lo veremos. El libre albedrío, si existe o no existe, en función de lo que vamos a ver, bueno, referencias de este vídeo y la frase del día, ¿de acuerdo? Bueno, como definición, las líneas temporales dice aquí que solo son definiciones basadas en ideas, para intentar explicar lo inexplicable. Acordaros que cuando ya vimos el tema del tiempo era también una idea que surge de una consciencia que intenta explicar por qué es autoconsciente, ¿vale? Pues entonces las líneas de tiempo es eso que dice que intenta explicar lo inexplicable, también sirven para explicar por qué es autoconsciente la conciencia, ¿de acuerdo? En sí, no existen líneas temporales, ¿de acuerdo? Vamos a poner el puntero al láser. No existen las líneas temporales, es todo una idea, ¿de acuerdo? Como decíamos aquí, solo definimos línea temporal como una secuencia de eventos que una conciencia ha experimentado, pero no es algo fuera de la conciencia. Esto es como el tiempo. El tiempo no existe, es simplemente una herramienta que utiliza la conciencia para ser o darse cuenta de que es autoconsciente, ¿de acuerdo? Las líneas de tiempo son iguales. Es una secuencia de eventos que una conciencia ha experimentado, pero está todo concentrado o dentro de la conciencia, ¿vale? Un estado de percepción mental es en sí una línea temporal diferente. Es decir, cuando tú te elevas de conciencia, realmente lo que estás haciendo es cambiando de línea temporal, ¿de acuerdo? Una D, un 3D o un 5D también sería una línea temporal, digamos, por así decirlo, ¿vale? Bueno, como os decía antes, la interpretación o exégesis cósmica que yo doy a esto de aquí es que las líneas temporales, evidentemente, o la definición de la línea temporal es similar y está íntimamente ligada a la definición de tiempo. Así que una línea temporal es una secuencia de eventos que la conciencia ha experimentado a un determinado ritmo, y cada evento es una secuencia de pensamientos. Es decir, dentro de esos eventos que veis ahí, aquí, dentro de cada evento hay una secuencia de pensamientos que se desarrollan uno detrás de otro. Como ya habíamos definido cuando habíamos hablado en el vídeo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que sería la línea de tiempo, una secuencia de eventos, ¿de acuerdo? Vale, entonces, dependiendo de nuestro estado mental, como decíamos antes, es decir, nuestro estado de conciencia o densidad, percibiremos unas cosas u otras, lo que finalmente se traducirá en vivir eventos diferentes y por tanto líneas de tiempo diferentes. Aquí veis la imagen, si nosotros tenemos un estado de percepción 1, tendremos una línea temporal o viviremos dentro de una línea temporal 1, con una serie de eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evento n. Sin embargo, si tenemos otro estado de percepción más elevado o menos elevado, pues estaremos viviendo en otra línea temporal 2, ¿eh? En el que se pueden dar, pues a lo mejor algunos eventos que se dieron en la primera línea temporal podrían repetirse, como el 1, el 3, el 7, a lo mejor no, el 9, el 11, el 13, etcétera, evento n. ¿Veis que los eventos que se producen en una línea temporal y otros son diferentes? Porque nuestro propio estado de conciencia, densidad, provoca esa diferencia entre una línea de tiempo y otra, ¿vale? Yo creo que está bastante claro. Bueno, siempre, esto lo ha dicho, siempre lo dijo Svaru, hay una línea temporal por consciencia, solo hay una, ¿vale? Animada por su propio ritmo, como decíamos, y solo se percibe como igual, aunque no lo es, por acuerdos con otras personas. Es decir, personas que son diferentes pueden tener o percibir líneas temporales parecidas por acuerdos, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera de influenciar o cambiar una línea temporal por acuerdos grupales es con control mental de percepción. Es decir, nosotros si tenemos una línea de tiempo grupal original, que es esta,
haciendo control mental al grupo, podemos hacer que esa línea temporal gire o vaya hacia otra, que es una línea temporal grupal manipulada, normalmente hacia el lado negativo regresivo. Nunca te lo van a hacer más ahora, hacia una línea temporal mucho más positiva. Eso tendríamos que hacerlo nosotros, no dejar que nos hicieran a nosotros el control mental, los medios de comunicación, los políticos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, lo que hacen es, el control mental es, lo que hace es desviarse de la línea de tiempo original, ¿vale? Que sería esta. Ya no vamos por ahí, sino que vamos por una línea de tiempo grupal manipulada. Vale, entonces, veis aquí cómo interpreto yo, hago la exégesis cósmica de lo que dice Svaru. Muchas conciencias, digamos, se sintonizan para tener una línea temporal grupal una, en la que todas estas conciencias van a vivir los mismos eventos, ¿de acuerdo? La línea de tiempo por acuerdos grupales sería aquella percibida de igual manera por un grupo de personas, ¿vale? Todo eso que veis aquí en la figura. Controlando la percepción de un grupo de personas a través, por ejemplo, de crear, insertar, modificar eventos, podemos modificar la línea de tiempo del grupo, ¿vale? Que es lo que hacen normalmente pues los medios de comunicación, los políticos crean, modifican, insertan eventos, etcétera, etcétera, en nuestra línea de tiempo para crear una nueva y producir eventos diferentes. Vale. Patrón energético. Como decíamos al principio, la línea de tiempo también está sometida a un patrón energético, ¿de acuerdo? Recordar que en la mecánica de la manifestación ya hablábamos de este tema, ¿vale? Entonces, un acuerdo entonces es, en este caso, no es un papel en donde se afirma esto o aquello, ¿vale? Esto no es así. Es simplemente que dos o más personas dentro de su forma de pensar, su mente, sus valores, interpretan lo que ellos proyectan hacia fuera de sí mismas como lo llamado mundo real, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que ellos interpretan lo proyectan hacia fuera de sí para crear lo que es la realidad. Recordando que el mundo real o la realidad no es algo externo a la persona, sino que es un reflejo interpretativo de patrones energéticos, ¿vale? De y entre un medio de energía potencial. Es decir, aquí lo que estamos hablando, esto que parece tan complejo de entender, es la mecánica de la manifestación, ¿vale? O sea, algo internamente lo estamos reflejando fuera debido a una gestión de la mecánica de la manifestación, ¿de acuerdo? Pero depende de la misma persona el interpretar ese mundo de energía potencial como mundo externo, ¿vale? Entonces, como lo que estamos hablando es de la mecánica de manifestación, esto es, o nos recuerda a lo que nos dice siempre Robert, de que nosotros creamos nuestra propia realidad, ¿vale? La creación de nuestra propia realidad es una consecuencia de aplicar la mecánica de manifestación, ¿vale? Y aquí te dice que cuando una conciencia de un observador da la frecuencia de una onda normalmente estacionaria, una tasa de tiempo específica con complejidad añadida de una manera matemáticamente perfecta y ordenada, se la denomina armónico de una frecuencia. Recordar que esto ya lo hemos interpretado, qué significa lo del armónico de una frecuencia, no voy a hablar más, tenéis un montón de vídeos hechos en este canal que explica todo esto, ¿vale? Y entonces, y en esto ocurre como resultado una intención consciente repetitiva del observador, el patrón de pensamiento que resulta de un proceso creativo imaginativo. Esta es la imagen de varias conciencias aplicando la mecánica de manifestación, es lo que crea la partícula subatómica primordial que formará la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, un poco más extendiéndonos en la explicación o la interpretación, o sea, interpretar el mundo de la energía potencial como mundo externo es simplemente el hecho de que creamos nuestra realidad, ¿vale? Como hemos dicho antes, nuestro mundo externo, aplicando la mecánica de la manifestación. Al respecto, Svaru ya dijo que el campo de energía potencial de vibración ultra alta y densidad ultra alta que llamamos éter no es otra cosa que la conciencia unificada, el campo unificado, de donde todo lo demás, todo lo existente sale o se manifiesta. Manifestamos por fin o al final nuestro mundo externo, nuestra realidad, ¿de acuerdo? Pero todo es energía potencial que viene del éter y a través de nuestras conciencias es lo que nosotros creamos esa realidad. Vale, entonces, si dos o más personas ven su mundo externo de la misma manera, entonces se dice que están de acuerdo con su forma de ver las cosas, la realidad, ¿vale? Esto es un poco redundar en lo mismo. En sí,
Por eso están ahí juntas, esas personas se juntan porque están viendo la misma realidad, porque sus frecuencias son las mismas, es decir, por lo tanto, son lo mismo como en las leyes de la frecuencia de toda clase. Cuando igualas otra frecuencia exactamente, te conviertes en más de lo mismo, más de la misma frecuencia. Como dicen en inglés, your vibe attracts your tribe, como veis en estas fotos, aunque en esta foto de aquí, digamos, las personas sean diferentes animales, todas tienen la misma frecuencia y por eso van juntas y forman una tribu. Y aquí igual, ¿veis? Personas con los mismos valores, las mismas visiones y la misma vibración se juntan para formar su tribu, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos con personas porque tenemos frecuencias similares, ¿vale? Seguramente a muchos de vosotros no podréis estar con otras personas porque vibráis de manera diferente y sois incompatibles. A mí me pasa cada vez más, que cada vez soy más incompatible con personas con las que tenía cierta afinidad, ¿vale? Yo creo que nos está pasando, cuanto más elevas tu frecuencia, cuanto más elevas tu vibración, más incompatibles te haces con unas cosas y más compatible con otras, ¿vale? Bueno, entonces esto es exactamente el mismo principio de que al igualar una frecuencia te conviertes en más de lo mismo. Se aplica también esto, justamente esto, se aplica en la navegación supraluminar de naves estelares. Acordaros de esta imagen que poníamos en la navegación supraluminar, en el momento en que la nave con su toroide iguala la frecuencia del destino, que sería esta de aquí, es más de lo mismo, es más del destino, ¿vale? La nave se convierte en algo del destino, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poco la interpretación también, como decíamos antes, dependiendo de tu vibración y de la vibración grupal, la tendencia será recorrer líneas de tiempo con un determinado nivel energético frecuencial, ¿vale? Esto es muy importante porque siendo que a mayor conciencia y por tanto mayor densidad, más positivas serán las líneas de tiempo. Menor vibración, más negativas sea tu vibración, las más negativas serán las líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, o vamos hacia la derecha, por poner un ejemplo, que sería de nivel energético con mayor frecuencia, o vamos hacia la izquierda con líneas de tiempo con menor frecuencia, ¿vale? Un salto cuántico entonces sería aquel que dará lugar cuando hagas algo determinante en tu vida con carga positiva o de alta vibración, ¿de acuerdo? Por esa razón, y ya lo decía Robert muchas veces, que las decisiones importantes se deben de tomar cuando la vibración sea más alta y no cuando se esté en un estado negativo, de enfado, rabia, miedo, etcétera, etcétera. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y evidentemente, volviendo a explicar otra vez, que las líneas de tiempo grupales pueden ser modificadas con control mental, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de eso. Vale, entonces, ¿cómo viajar a una línea temporal concreta? Bueno, hacemos un recordatorio primero de que el tiempo en sí no es más que otra dirección en el éter. Acordaros de lo que decía al principio. Veis aquí en esta imagen que teníamos tres valores, por así fundamentales: el dónde vamos a ir, el cuándo, es decir, en qué tiempo, futuro, pasado o presente, y desde dónde o desde qué dirección tenemos que llegar a ese destino, ¿vale? Evidentemente, las líneas de tiempo tienen que estar presentes en este salto también, ¿no? O en esta configuración del salto al destino, ¿vale? Entonces, aquí decíamos que el flujo matemáticamente predecible de una línea temporal, es decir, también se puede predecir, se representaría como toda la secuencia de frecuencias matemáticamente entrelazadas dentro de una línea. O sea, ahí vamos a tener un montón de datos de las líneas de tiempo que van a estar entrelazadas unas con otras, definiendo línea temporal como una secuencia matemática de armónicos de una frecuencia, ¿vale? Es lo que decíamos también del tiempo. Dentro del éter, si os acordáis de esta imagen, teníamos que podíamos definir el lugar, el tiempo, ¿vale? El lugar y el tiempo, ¿de acuerdo? Dentro de este instante de tiempo detenido dentro del éter, con eso teníamos una frecuencia exacta, que era la frecuencia del destino, ¿vale? Entonces el destino estaba compuesto por un lugar, el que fuera, el tiempo, que sería, por ejemplo, a partir del fotograma 5, por eso sería tiempo 5, y esto tendría un valor o una frecuencia X. A partir de ese momento, el destino sería este, y a partir de ahí, la conciencia lo que haría sería animar las diferentes fotogramas dentro del destino, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos que incluir también
tenemos que incluir la línea de tiempo. Entonces yo me imagino e interpreto, ¿de acuerdo?, que las líneas de tiempo no van a ser solo un fotograma, sino que van a ser varios fotogramas o infinitos fotogramas, ¿no? En este caso sería cuando vamos a navegar a un destino, tendríamos que indicar el dónde, el desde qué posición partimos, el cuándo y la línea temporal, ¿vale? Que sería todo esto. Entonces, en este caso, yo daría y viajaría a un lugar, a un tiempo en concreto, que sería el fotograma 5 y una línea temporal n, ¿vale? Aquí estos serían los parámetros que tendría que poner yo en mi nave para poner la frecuencia exacta en el toroide para poder navegar al destino, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que en la navegación supraluminar, hay que ajustar el toroide de la nave con la frecuencia del destino, donde se incluye también el factor temporal. Es lógico, ¿vale?, lo que estamos diciendo, es lógico asociar la idea de que las líneas temporales también sean o formen parte de una frecuencia. Como decíamos anteriormente, tienen un patrón energético, que obedece a patrones matemáticos precisos y por tanto calculables y predecibles. Este mismo procedimiento es el que se utiliza para mapear lugares desconocidos en el espacio, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Yo creo que está claro, ¿no?, que las líneas temporales también pueden estar dentro de los parámetros de la navegación. Bueno, y entonces llegamos a la parte del libre albedrío. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, si todas las líneas temporales desde nuestra existencia hasta el final de ella están escritas, ¿dónde radica el libre albedrío? Bueno, aquí Gosia le dice, entonces, no es que tengamos algún tipo de destino matemáticamente predecible y con el patrón preestablecible, o mejor dicho, existe ese patrón y es predecible, ¿vale? Entonces cada línea sigue este patrón, pero lo que resulta al final no predecible es a qué línea decimos saltar en cualquier momento, ¿no? ¿Es esto así? Esto es lo que hace nuestra realidad no predecible al final, ¿correcto? Es decir, que aunque las líneas de tiempo, interpretando a Gosia, en las líneas de tiempo están escritas, ¿vale?, en piedra, por así decirlo, como decía Svaro al principio, lo que no está escrito es la decisión que tomamos de ir de una línea a otra, ¿vale? Entonces aquí la respuesta de Baru dice, efectivamente, ambas cosas, ¿vale?, en un ejemplo de puntos contradictorios que al final o desde el punto más expandido no se contradicen, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado están las líneas escritas en piedra y por otro lado tenemos la posibilidad de elegir la línea. También podríamos pensar que la elección de las líneas temporales también están escritas. Y por eso dice aquí que se pueden contradecir. Desde un punto de vista, la línea temporal es matemáticamente predecible. Sí, correcto. Desde otro, la conciencia tiene la capacidad de saltar de una a otra. Correcto. ¿Vale? Parecen cosas que se contradicen, pero en realidad no lo son. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el destino ya existe y está escrito, al mismo tiempo aún existe el libre albedrío. Es decir, aunque hay una cantidad infinita de variables, infinitas líneas temporales ya escritas en piedra e inmutable, tener una conciencia observadora con la capacidad de decidir cuál línea elegir nos proporciona libre albedrío total. ¿De acuerdo? Entonces, sí que existe el libre albedrío, nosotros decidimos cuándo saltamos de una línea a otra, aunque estas líneas estén escritas, ¿vale? Bueno, y aquí se acaba el vídeo. Aquí os pongo las referencias, son los diferentes vídeos que tiene Gosia y Robert hablando al respecto de las líneas temporales. Yo pongo aquí vídeos de mi canal donde se habla del tiempo y del viaje supraluminar, ¿de acuerdo? Y los transcritos correspondientes de Gosia y de Robert. Y la frase del día sería una que dice Sofía Jaskiesbaru, que dice que al morir se experimenta una integración, una disolución del nuevo al campo, ¿vale? O sea, nos disolvemos dentro del campo, el que yo, el ego, deja de ser, es decir, ya dejamos de ser algo, y se disuelve de un mar de líquido de éter. Se deja de ser lo que eras porque te disuelves con lo demás, todo lo demás, ¿vale? Esto es lo que nos dice Sofía Jaskiesbaru. Bueno, y propuestas para los siguientes vídeos, pues me gustaría, de hecho ya estoy trabajando en navegación por portales naturales, es un vídeo cortito pero muy interesante. Formas de generación de energía, de las que habla también Svaro y Aneca sobre todo, pues diciendo que salvo la energía libre, pues el resto son chapuzas impresionantes.
temperatura en el espacio, que era un tema que también quiero enfocarlo desde el punto de vista técnico, como es la mayoría de todos estos vídeos, y hablar de las centrales nucleares y la terraformación del planeta, y luego otros que vayan surgiendo poco a poco. Vale. Bueno, pues este es el final del vídeo, espero que os haya gustado, darle al like si os ha gustado, y si no, no le deis a nada, y compartir este vídeo con toda vuestra gente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.